1. La última cacería. El olor a pino seco se mezclaba con la humedad del amanecer mientras Brian Dixon agachaba el cuerpo entre los matorrales. El joven de 21 años sujetaba el arco con firmeza, los dedos tensos sobre la cuerda. Su aliento formaba una tenue nube en el aire frío de Carolina del Norte. Muy lejos, idiota, susurró para sí mismo, observando al ciervo a unos 30 metros, distraído entre arbustos. Se movió apenas, su bota hundiéndose en la hojarasca con un crujido leve. El animal alzó la cabeza, y Brian aprovechó el momento de duda para soltar la flecha. Silencio. Luego, un gemido animal, el cuerpo cayendo con estrépito entre ramas. Brian sonrió, avanzando lentamente. Cuando llegó junto al ciervo, lo observó con cierto respeto. Su padre, antes de desaparecer de sus vidas, le había enseñado a cazar así, pero no era solo eso. Había en él una necesidad de demostrar que no era simplemente el hermanito de Daryl. Lo arrastró con esfuerzo colina abajo. En su mochila, una radio portátil colgaba del cierre. Solo emitía estática. En el camino, no encontró más que silencio. A veces, demasiado silencio. El mundo ya empezaba a cambiar. 2. El grito de una nación muerta. Brian regresó a su remolque en las afueras de Durham. El sol se filtraba entre nubes densas mientras encendía la radio, esperanzado por escuchar algo más que zumbidos rotos. Repetimos, se aconseja a todos los ciudadanos permanecer en sus hogares. El ejército patrulla las calles. No intente ayudar a los heridos que muestren signos de agresividad. La voz metálica del locutor se cortaba con interferencias, pero el mensaje era claro. Brian miró a su alrededor. Lo sabía desde hacía días. Algo jodido estaba pasando. A su manera, ya se había preparado. Tenía latas, agua, su arco, un machete, y lo más importante, la cabeza fría. Pero no podía evitar pensar en su hermano. ¿Dónde estaría Daryl? ¿Con Merle? ¿En la cárcel? ¿Perdido en algún monte con su moto y sus ideas estúpidas? Más te vale estar vivo, cabrón, murmuró. 3. Primer contacto. 3 días después, todo colapsó. La electricidad murió. Los gritos empezaron a escucharse por la noche. Brian, siempre alerta, evitaba las carreteras. Dormía poco. Su cuerpo se acostumbraba al hambre y al miedo. Fue en la vieja gasolinera de la Ruta 58 donde los vio por primera vez. Una mujer con el rostro desgarrado se arrastraba hacia él, los ojos lechosos, el andar descompasado. Otro cuerpo yacía junto a la bomba de gasolina, y cuando Brian se acercó, el cadáver se alzó de pronto con un gruñido. Fue entonces cuando lo comprendió, no eran simples enfermos, estaban muertos, y caminaban. Desenvainó su machete sin pensar y lo hundió en el cráneo del hombre con un grito animal. El cuerpo cayó como un saco sin vida. El otro se le acercó. Otro tajo. Otro muerto. Brian respiró agitado. Luego se arrodilló y vomitó junto al surtidor. Aquella fue su primera muerte. 4. Las semillas del fuego. Una semana después, la ciudad era humo. Brian había acampado en los bosques cerca del río Ino. Había aprendido a mantenerse oculto, a moverse en silencio. Observaba los caminos desde lejos, y solo bajaba cuando era estrictamente necesario. Fue durante una de esas salidas que oyó los disparos. 4. Rápidos. Después, gritos. Se acercó sigilosamente a una gasolinera saqueada. Un grupo de hombres había emboscado a una familia que viajaba en una camioneta. Brian, oculto tras una valla rota, no lo dudó. Los tipos no eran caminantes, pero eran igual de peligrosos. Disparó su arco. Uno cayó, luego otro. El resto huyó al ver que no estaban solos. El padre de la familia, un hombre robusto de voz suave, le agradeció con lágrimas en los ojos. ¿Tienes grupo?, le preguntó. No, estoy buscando a mi hermano. Se llama Daryl. Daryl Dixon. El hombre negó con la cabeza. No lo conozco, pero te deseo suerte. Este mundo la necesita. Brian no respondió. Ya había dejado de creer en la suerte. 5. Ecos del pasado. Las noches eran largas, las pesadillas frecuentes. En una de ellas, soñó que Merle lo arrastraba por el bosque, riendo como un demente, que Daryl le gritaba, pero estaba demasiado lejos. Despertó empapado en sudor. A la mañana siguiente, escuchó una conversación por un walkie abandonado. Hablaban de Atlanta, de un refugio, de un grupo liderado por un policía. Brian se detuvo. Rick, ese nombre no lo conocía, pero si hablaban de un refugio, tal vez allí podría encontrar a Daryl, o al menos más respuestas. Preparó su mochila y comenzó el largo camino hacia el sur. 6. Encuentro en la carretera. No tardó en ver señales. Cadáveres devorados en la ruta, caminantes errantes, olor a muerte.
En una curva de la autopista 85, encontró a un joven con una pierna rota, arrastrándose entre autos abandonados. Por favor, suplicó. No me dejes. Brian dudó. Sabía que los débiles eran carga, pero también sabía que aún quedaba humanidad en él. Lo cargó a hombros, ocultándose en una cuneta hasta que pasaron los caminantes. Le curó como pudo la pierna con vendas improvisadas. Me llamo Joel, dijo el muchacho. Gracias. Brian solo asintió. Sigue hacia el sur. Busca al grupo de Atlanta. Si ves a un tipo con una ballesta y cara de pocos amigos, dile que su hermano lo está buscando. Joel lo miró sorprendido. ¿Tú eres hermano de ese Dixon? Ese tipo es una leyenda en el campamento. Brian sonrió por primera vez en días. Entonces estoy cerca. 7. A un paso del infierno. Cuando Brian llegó a los límites de Atlanta, la ciudad era un cementerio de metal. Se ocultó en un edificio semiderrumbado, desde donde pudo ver el caos, tanques abandonados, cuerpos de soldados, caminantes vagando sin rumbo. Se mantuvo en las sombras, moviéndose entre los restos del mundo viejo. No sabía aún que Rick había llegado unos días antes, montado en un caballo, abriendo camino para su futuro grupo. Brian, por su parte, observó desde la distancia cuando una explosión sacudió una calle cercana. Caminantes corriendo hacia el ruido. Disparos. Gritos. Pensó en entrar. Pensó en buscar entre los restos. Pero decidió esperar, porque él no solo buscaba sobrevivientes. Él buscaba a su hermano. Y eso, en este nuevo mundo, lo era todo. 8. Camino a la reunión. El capítulo finaliza con Brian acampando en un techo, observando el horizonte con binoculares. En la distancia, una figura con una ballesta y una mirada conocida se mueve entre las sombras del bosque, a kilómetros del caos de la ciudad. Brian aprieta los labios. Te encontré, hermano. Pero aún no baja. Aún no es el momento. Porque antes de reencontrarse con Daryl, Brian debe enfrentarse a lo peor del mundo, y a sí mismo.